los versículos 1 al 8. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 8. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El tema que vamos a estar considerando se titula Como en Pentecostés. Como en Pentecostés. La palabra Pentecostés significa quincuagésimo, la cual hace referencia a una de las varias fiestas judías. Esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua, y por eso su nombre, Pentecostés. También se le conocía como la fiesta de las semanas o la fiesta de las cosechas. La fiesta de Pentecostés era una fiesta de acción de gracias que marcaba o señalaba el fin de las cosechas. Era un día santo. Los judíos ofrecían 2 hogazas de pan hechas con trigo nuevo y 2 corderos de 1 año de nacidos como ofrenda de acción de gracias. Era un día de fiesta en donde se alababa a Dios por su bendición y sobre todo por la bendita cosecha que habían tenido. Antes de la llegada de Pentecostés, como lo narra aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 1, en el versículo 3, Jesús estuvo con sus discípulos durante 40 días. Dice la Biblia, quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 10 días después de la ascensión, es decir, a los 50 días, llegó el tiempo para el cumplimiento de la profecía de Joel y para el cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista declaradas en Mateo capítulo 3 en el versículo 11, con la llegada del Espíritu Santo para dar poder a los creyentes, particularmente en el libro de los Hechos, a los apóstoles que Jesús escogió. Aquel día sucedieron cosas asombrosas. Ese día reservado para alabar al Señor, para darle gracias por la cosecha, el Señor también comenzó a cosechar de entre la multitud, entre la gente, para su reino. El Señor comenzó a cosechar almas perdidas de este mundo. Entonces no solamente fue una gran fiesta por las cosechas aquí en la tierra, sino que también fue un día de fiesta en los cielos, porque muchos pecadores estaban procediendo al arrepentimiento. Entonces, como les digo, sucedieron cosas asombrosas. Pero algunas fueron tan asombrosas que en nuestro tiempo, nuestros amigos carismáticos, nuestros amigos pentecosteses, diversas denominaciones carismáticas, se concentran en lo maravilloso de Hechos capítulo 2.
sobre todo se concentran en las lenguas, que los apóstoles hablaron en lenguas, de tal suerte que ellos esperan que todo creyente hable en lenguas, que toda persona que se ha entregado a Dios tenga esa experiencia. Sin embargo, cuando estudiamos la Escritura con detenimiento y considerando todo el contexto de los hechos, nos damos cuenta que ese no es el milagro principal. No es lo principal en la narración. Sí, hablaron en lenguas ese día, pero esas lenguas fueron dadas como una señal. ¿Una señal para quién? Una señal para los judíos. Como lo dice la Escritura en 1 Corintios 14:22, dice ahí la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 14 en el versículo 22, el apóstol Pablo, escribiendo acerca de esto, dice ahí la Escritura: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Ven? Las lenguas son una señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y aquí mismo el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el versículo 22 de esta misma carta, dice la Escritura, capítulo 1, versículo 22, porque los judíos piden señales. Los judíos piden señales y las lenguas son una señal para los incrédulos. Así que las lenguas vinieron el día de Pentecostés precisamente como una señal. Ahora, lo interesante es que en todas las veces donde se registra ese milagro de hablar en otras lenguas, en todas las veces, sin excepción, personas ingresaban al reino de Dios. Incrédulos ingresaban al reino de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, los 12 apóstoles hablaron en lenguas y como 3,000 judíos se convirtieron a Cristo. Luego en Hechos capítulo 8 tenemos también otro evento donde se habla en lenguas y ahí ingresaron los samaritanos. Luego en Hechos capítulo 10 tenemos otra manifestación de lenguas, mientras que ahí son los gentiles, Cornelio y su casa, ingresando al reino de Dios. Y finalmente en Hechos capítulo 19 tenemos a los discípulos de Juan el Bautista. Otra manifestación de lenguas, otra vez incrédulos ingresando al reino de Dios. Así que las señales fueron una señal para los incrédulos, sobre todo particularmente para los judíos. Otra cosa interesante sobre las lenguas es que son una señal para los judíos para indicarles que el juicio de Dios está sobre ellos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 28 en el versículo 11, cuando Dios estaba anunciando un juicio sobre los judíos, vean lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28 en el versículo 11, donde Isaías está profetizando juicio sobre ellos. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. En lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. No está hablando de lenguas fuera de este mundo, sino de pueblos extranjeros que iban a venir precisamente a conquistar al pueblo de Israel. Ahora, cuando leemos en Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28 en el versículo 49. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 28, versículo 49. Dice la Escritura: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuela como águila.
nación cuya lengua no entiendas. ¿Qué indicaba esa lengua? ¿Bendición? No, indicaba juicio. En Deuteronomio, en Isaías vemos que la lengua extraña es una señal de juicio sobre el pueblo judío. Por eso en 1 Corintios 14:21, texto que leímos hace un momento, se hablaba de que las lenguas son una señal para los incrédulos, una señal que vendría sobre el juicio de Dios. ¿Sobre cuáles incrédulos? Precisamente sobre los judíos que se negaban a reconocer a Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nuevamente dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 21. En la ley está escrito. El apóstol Pablo hace referencia a lo que está escrito en el Antiguo Testamento, particularmente lo que está escrito en Isaías. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Cuáles incrédulos? Los judíos. Entonces las lenguas son una señal para el pueblo de Israel del juicio que se aproxima de parte de Dios. No son una bendición, no son para los creyentes, no son para la iglesia, sino para los judíos, quienes piden señales. Una vez que las lenguas cumplieron su propósito, entonces cesaron. El punto que quiero establecer es que los eventos milagrosos de Pentecostés no se pueden reproducir hoy. No pueden reproducirse al capricho humano. No pueden reproducirse al deseo humano. No podemos ir a Jerusalén, entrar en el aposento alto y esperar hasta recibir poder desde el cielo. Eso no se puede reproducir. El Espíritu Santo ya vino sobre los apóstoles y cumplió a cabalidad su obra en ellos y por ellos. No podemos duplicar los milagros de ese día. Los milagros son obra de Dios y estamos muy equivocados si dedicamos nuestro tiempo a estar buscando lo espectacular. Que de pronto aquí todos invoquemos ayuno y oración hasta que el poder descienda. No, así no funciona la cosa. Así no funciona el asunto. Ahora bien, aunque no podemos duplicar los eventos de ese día, es decir, los eventos milagrosos, sí podemos duplicar las condiciones espirituales que existían en el pueblo de Dios en ese día. Eso sí tiene que ser reproducido, eso sí tiene que ser replicado. Podemos ver al Señor moverse entre nosotros con poder y gloria como lo hizo en esos días. Eso es posible. De hecho, es algo necesario, indispensable. Así como el Señor se movió en esos días, es posible que se mueva hoy. Cuando creamos una atmósfera como la que existía en la iglesia en ese día, lo veremos moverse con poder y gloria entre nosotros como ese día. Una de las características sorprendentes de la iglesia primitiva, partiendo a partir del día de Pentecostés, fue que estaban unánimes. Eran unánimes. La palabra unánime significa tener una misma alma, un mismo sentir, una misma mente. Estos primeros discípulos estaban unidos en su deseo de buscar el rostro del Señor. La unidad fue la tarjeta de presentación de la iglesia primitiva y también debería marcarnos a nosotros hoy en día. Si queremos la presencia y el poder del Señor en estos días, entonces la iglesia local tendrá que caminar en perfecta unidad como lo hizo en ese tiempo.
Necesitamos movernos para que Dios se mueva. Porque cuando nos movemos, Dios se mueve. Cuando obramos, Dios obra. Cuando amamos, Dios ama. Cuando buscamos al perdido, Dios lo busca. Por eso, para que eso suceda, para que el Señor se mueva y para que el Señor obre en este tiempo a través de nosotros, necesitamos producir las cosas que la iglesia tenía en Pentecostés. Déjeme mostrarle los caminos en que la iglesia tenía unanimidad, en que eran unánimes, en que estaban unidos, para que así nosotros, como en Pentecostés, tengamos esa misma unidad como iglesia local, y entonces el Señor se mueva poderosamente entre nosotros. Fíjense bien en el capítulo 1, en el versículo 4 del libro de los Hechos. Fíjense bien ahí lo que la Escritura nos dice. Hechos capítulo 1 en el versículo 4. Dice la palabra de Dios: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Fíjense las primeras tres palabras. Aquí en Hechos capítulo 1 en el versículo 4, y estando, ¿qué cosa? Juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y efectivamente, cuando usted va al capítulo 2, al versículo 1, dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Otra vez. En Hechos 1:4 dice que estaban todos juntos, y en Hechos capítulos en el versículo 1 vemos otra vez que estaban unánimes juntos. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí está nuestro primer punto. Como en Pentecostés, necesitamos estar unidos en propósito. Como en Pentecostés, necesitamos estar unidos en propósito. Estaban juntos. Ellos estaban esperando algo. Y es lo que dice Hechos 1:4. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Ellos estaban esperando juntos. Esto nos dice que ellos tenían un mismo propósito. La razón por la cual todos se encontraban en el aposento alto ese día, la razón por la cual todos estaban juntos, unánimes, es porque tenían el mismo propósito, la misma esperanza. Y este es el distintivo que cada iglesia local debe tener. Si la iglesia local no tiene el mismo propósito, es decir, si los miembros de la congregación local no tienen el mismo propósito, la misma esperanza, entonces va a ser imposible que seamos utilizados como en Pentecostés. El apóstol Pablo lo dijo así en Filipenses en el capítulo 1 en el versículo 27. Hablando precisamente de esto que les estoy diciendo. No pierda el libro de los Hechos. Y dice Filipenses capítulo 1 en el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros qué cosa. ¿Qué es lo que quiere oír el apóstol Pablo de los hermanos en Filipos? Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo nos llama, si leyeron con cuidado, Pablo nos llama a luchar juntos. Él quiere oír que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Pablo quiere que luchemos juntos, como aquellos atletas en el circo romano. Había parejas. A veces ponían dos gladiadores atados y tenían que luchar de manera armoniosa para poderse defender, para poder tener la victoria, para poder salvar la vida, porque los combates en el circo eran a muerte.
Entonces tenían ellos que moverse de manera sincronizada y estar bien unánimes, como si fuera un solo cuerpo, agacharse cuando era debido, levantarse cuando era debido, moverse a la derecha, a la izquierda, atacar, retroceder, defenderse, como si fuera una sola persona. Tenían que ser unánimes. Por eso dice Pablo, estaban combatiendo unánimes. Bueno, es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia local, para que podamos obtener la victoria contra todos los enemigos del evangelio, para que podamos tener la victoria contra toda oposición en contra de la fe, para que podamos tener la victoria en contra de lo que se opone contra nuestra salvación. Necesitamos combatir unánimes por la fe del evangelio. En otras palabras, necesitamos tener el mismo propósito. ¿Cuál era el propósito de los gladiadores al salir ahí? ¿Qué querían ellos? Pues querían salvar la vida, ¿no? Tenían el mismo propósito. Los dos esperaban eso. Y por eso se organizaban, armonizaban sus movimientos. Mis hermanos, en palabras modernas, Pablo está diciendo que como iglesia debemos ser un equipo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Debemos ser un equipo. Ahorita están de moda los campeonatos, no sé, veo yo que anuncian por ahí los torneos de fútbol mexicano, argentino, hasta el americano. Y el mismo principio se aplica tanto al fútbol soccer como al fútbol americano. La diferencia es que acá se juega con los pies y allá con las manos, ¿verdad? Yo veo en el fútbol americano que todos traen la pelota en la mano, mientras que en el fútbol soccer pues es con los pies. Pero el principio se aplica. Todos tienen el mismo propósito de ganar el partido, todos tienen el propósito de meter un gol, otros tienen el propósito allá de pues hacer un touchdown, ¿no? Entonces tienen el mismo propósito y se mueven y participan, y unos corren para acá y unos corren para allá, unos taclean, otros golpean, otros avanzan, pásamela, te la paso, y hacen todo lo indispensable para que como equipo obtengan la victoria. Y exactamente lo que está diciendo Pablo aquí. Quiero oír, dice Pablo, que están firmes en un mismo espíritu. Para ser un mismo espíritu se requiere ser una sola persona. Tener un mismo espíritu, una misma actitud, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Debemos tener el mismo sentir y trabajar juntos para la obra de Dios. Esto significa que cada uno de nosotros debe estar dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hacen los futbolistas? Todos están dispuestos a sujetarse a las instrucciones del director técnico. Todos están dispuestos a sujetarse a las instrucciones o a las leyes que rigen ese partido, que rigen ese juego, porque esos juegos tienen reglas. Y eso aplica en cualquier juego, en cualquier equipo. Si es un partido de fútbol, o es un partido de fútbol americano, o si es un partido de baloncesto, aplica lo mismo, tiene reglas. Y todos sujetándose a las reglas, a la disciplina que implica ser parte de ese equipo, es como pueden obtener la victoria. Imagínense que de pronto algunos deportistas ahí, algunos del equipo, empiezan a desvelarse, empiezan a ser borrachos, empiezan a vivir una vida indecente y disoluta. ¿Qué va a pasar con el equipo? Se va a ir abajo. Porque algunos van a llegar muy frescos a jugar, mientras que otros van a llegar todos crudos, todos desvelados, todos agotados, y no van a rendir lo suficiente que se requiere. ¿Y el equipo va a qué? A fracasar. Es lo mismo con nosotros. Debemos estar dispuestos cada uno de nosotros para cumplir con la voluntad de Dios, porque si hay algunos aquí que no tienen ese propósito, entonces jamás podremos luchar juntos y tener un mismo sentir, y vamos directamente al fracaso. Así que pregúntese usted, ¿está aquí con el mismo propósito que estoy yo? ¿Está usted aquí con el mismo propósito que otro hermano? Si usted tiene un propósito distinto al nuestro, entonces eso provoca un conflicto. Necesitamos tener el mismo sentir,
el mismo espíritu, necesitamos tener el mismo propósito, ser uno en propósito. La Biblia dice que cada uno de nosotros somos miembros en una iglesia local y que tenemos funciones diferentes. Eso lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 26. Todos tenemos diferentes funciones, eso es cierto. Es decir, hay diversidad en el cuerpo. Vean su mismo cuerpo, ¿no? Vean su mismo cuerpo, hay diversidad de funciones. Hay diversidad, no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función, eso es cierto. Pero aunque tengamos tales diferencias innecesarias, indispensables, aún así todos debemos tener la misma meta. Nuestro cuerpo todo tiene una sola meta. Tiene un mismo propósito, aunque tenga diferentes funciones, tiene un mismo propósito. Y nuestro propósito aquí, en primer lugar, debe ser glorificar el nombre de Dios. ¿Cuántos de aquí vienen con otro propósito? ¿Usted ha venido aquí para glorificar el nombre de Dios? ¿Usted ha venido aquí para poner en alto al Señor? ¿Usted ha venido aquí para rendir su vida al Señor, para glorificarle como Dios, porque Él es digno de nuestra adoración? Ese es el primer propósito que debemos tener. Si alguien viene aquí con otro propósito, con el propósito de hacer negocios, con el propósito de convivir, con el propósito distinto que no sea el de glorificar a Dios, el de honrarlo y ponerlo en el lugar más alto de nuestras vidas, entonces no tenemos el mismo propósito. Necesitamos tener el mismo propósito. ¿Sabe qué pasa cuando tenemos diferente propósito? Va a haber indiferencia hacia el propósito que los demás tienen. Se va a manifestar en indiferencia. Por eso la indiferencia, la irresponsabilidad y la infidelidad como miembros del cuerpo, cuando somos miembros, pero cuando toleramos la indiferencia, la infidelidad, la irresponsabilidad que como miembros tenemos, hace imposible la unidad que el Señor desea para su iglesia. No se puede. El pecado que toleramos en nuestras vidas no afecta a nuestras vidas solamente. Usted dice, yo estoy en pecado, pero pues los demás, ¿qué les importa? No, es que el pecado que toleramos en nosotros no afecta a nuestras vidas solamente, sino que afecta todo el plan eterno de Dios. Todo lo afecta. Imagínense como si el hígado dijera, pues estoy enfermo yo, ¿ustedes qué? Estoy enfermo yo, ¿ustedes qué? Diría el hígado, ¿y ustedes qué? Pues ¿cómo que qué? Pues nos dañas a todos. ¿Se fijan? Ahora ven el punto. El estómago se enferma y no puede decir, yo estoy enfermo, ¿y qué? No quiero comer, tengo vómito. ¿A ustedes qué les importa? ¿Qué se meten? Bueno, porque va a dañar todo el cuerpo. Un órgano enfermo, un miembro del cuerpo enfermo daña todo el cuerpo. Si los ojos no pueden ver, hay un problema en todo el cuerpo. Si las manos no se pueden mover adecuadamente, hay un problema con todo el cuerpo. Si el cerebro no funciona, hay un problema en todo el cuerpo. ¿Ven? Un miembro del cuerpo se enferma y hay problema en todo el cuerpo. Yo he visto la cara cómo hace gestos cuando le duele el brazo, ¿no? ¿Qué está haciendo gestos la cara si el que está dolido es el brazo? ¿Ve? Todo el cuerpo se daña. Si usted fue comprado con la sangre de Cristo, usted no fue comprado para ser un parásito o un virus mortal dentro del cuerpo del Señor. Ningún cristiano es un parásito. Ningún cristiano es un virus mortal en el cuerpo. Satanás es el parásito. Satanás es el virus mortal. Satanás es el divisionista, mientras que Cristo es el unificador. Por tanto, cuando usted no está poniendo
toda diligencia para que su propósito sea el mismo que el resto tiene, entonces usted será juzgado por atentar contra el cuerpo de Cristo. Ahora dice en Hechos 1:14, ellos estaban con un mismo propósito. Luego dice en 1:14, todos estos, esos que estaban juntos, todos estos perseveraban unánimes. Otra vez, vea, perseveraban unánimes, 1:14. ¿En qué cosa? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjese en esto. Como en Pentecostés necesitamos estar unidos en oración. Necesitamos estar unidos en oración. Estos hombres oraron juntos y eran unánimes en oración. Perseveraban unánimes en oración. Oraron con y por los demás. Nada edifica más a la iglesia y sobre todo a la unidad de la iglesia que llevar las cargas de los demás. Oímos muchos sermones de lleva las cargas de tu hermano, lleva las cargas, y todos entendemos, bueno, pues tengo que ayudarle, pero a veces no se puede ayudar. Hay cargas que no podemos ver, hay cargas que no son físicas, hay cargas que no son materiales, hay cargas que no tienen esa cualidad. Hay otras cargas que cada uno lleva y que nosotros tenemos que ayudar. ¿Cómo? Con la oración. La oración unos por otros es la manera de ayudar a nuestros hermanos con sus cargas. En Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 2, se nos ordena, se nos manda diciendo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo se cumple la ley de Cristo? Sobrellevando las cargas los unos de los otros. Así es como se cumple la ley de Cristo. Y una de las maneras de sobrellevar las cargas de nuestros hermanos es a través de la oración. En Santiago capítulo 5, en el versículo 16, Santiago 5:16 dice: orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vean, no es nada más orar por mí. Hay que estar orando por mí, no, hay que estar orando por otros, hay que estar orando por los hermanos. Hay que perseverar, hay que hacernos fuertes, que seamos una iglesia fuerte en la oración. Perseverar en la oración significa hacerse fuerte en algo, como un atleta que se disciplina. Él persevera en correr y en correr y en correr hasta que es un campeón en correr. Y así nosotros, para perseverar en la oración, necesitamos practicarla continuamente y debemos orar unos por otros. Cuando oramos por los demás, estamos incluso ayudándonos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos pensando en los problemas de otros, tenemos menos tiempo para pensar en los de nosotros. Cuando uno piensa en las necesidades del otro, ya no tiene tiempo para pensar en las propias. Llega un punto donde usted dice: bueno, ya tengo varios años ayudando a este, ayudando a aquel, ayudando por acá, ¿y yo cuándo me voy a ayudar? Y muchos lo notan, dicen: oiga, pero mire, usted anda aquí, anda allá, y anda por allá y acullá, y mire usted cómo está, porque usted no se ayuda a usted mismo. Bueno, es que eso no debería ser así, porque nos debemos ayudar unos a otros. Yo ayudo a unos, si ustedes me ayudan a mí, yo ayudo a otro, y así, unos por otros. Todos vamos a estar ocupados en las necesidades de otros, que no vamos a tener tiempo para las propias. Eso fue lo que hizo el Señor. En Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4, así lo dice, ahí está el principio que les estoy diciendo. Ahí está claramente lo que estoy diciendo. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4, vea. Por tanto, si alguna consolación en Cristo,
si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por qué. Ven, ustedes a lo mejor dicen, hermano, está loco, ¿cómo que yo viendo las necesidades de otros ya no voy a ver las mías? Es que es lo que dice acá. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Bueno, ¿será que Dios nos está diciendo que nos volvamos locos? No, es que Él sabe, Él nos conoce, Él nos creó, y Él sabe que cuando estamos viendo lo de otros, ya no vamos a tener tiempo ni fuerza para ver lo nuestro. ¿Ve? ¿Y qué va a pasar cuando usted vea por lo de los otros? Usted va a sentirse bien. ¿Cómo se sienten cuando ayudan a alguien? Se sienten bien, es gratificante. Bueno, pues cuando están viendo por otros y no por lo suyo propio, eso va a cambiar su perspectiva en esta vida totalmente y radicalmente. Por eso necesitamos estar unidos en oración. En oración. Ahora, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 3 al 4, vamos a ver en qué otra cosa eran unánimes estos santos ahí en Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4. Vamos a ver, dice ahí la Escritura. Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué es esto? Como en Pentecostés necesitamos estar unidos en poder. Necesitamos estar unidos en poder. ¿Qué dice el texto? Dice en el versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué pasó? Y fueron todos, ¿qué cosa? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vean esto. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, o fueron llenos del Espíritu Santo, ¿quiénes? Todos. ¿Quiénes? Todos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos tenían, ¿qué cosa? El mismo poder. La misma fuente y el mismo poder. La unidad de la iglesia primitiva se produjo, ¿por qué? Porque estaban bien con Dios. Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Esa unidad produjo resultados sorprendentes. Vean lo que pasó cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vean ustedes lo que pasó. Yo puedo decirles lo que pasó, pero quizás no me van a creer. Pero vean ustedes lo que pasó cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, predicaban el mismo mensaje. Dice el versículo 11 de Hechos capítulo 2: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Todos los que fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar el mismo mensaje, las maravillas de Dios. En segundo lugar, creían las mismas cosas. Dice el versículo 41 al 44. Vea lo que dice la Escritura. 41 al 44. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿qué pasa? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Ven? Predicaban el mismo mensaje y creían las mismas cosas, hacían las mismas cosas, llevaban a cabo las mismas cosas, llevaban las mismas cargas, dice los versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ellos amaban las mismas cosas, dice el 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Vean lo que se produjo. Cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, predicaban el mismo mensaje, creían las mismas cosas, llevaban las mismas cargas, amaban las mismas cosas. ¿Qué es esto? Tenían unidad, eran unánimes porque tenían el mismo poder. Era el mismo poder que los impulsaba, era la misma motivación que los movía, era la misma fuerza en el corazón de cada uno de ellos. Uno de los problemas de muchas iglesias locales es que los miembros se encuentran en diferentes etapas de desarrollo espiritual, y ese es un problema. Algunos se encuentran en una condición espiritual distinta a los demás y ese es un problema. Algunos son salvos pero son inmaduros. Algunos son salvos y apenas están desarrollándose. Algunos son salvos y son llenos del Espíritu Santo. Algunos son salvos pero son infieles, son rebeldes, son carnales. Otros ni siquiera saben si son salvos. Y eso produce, ¿qué cosa? Desaveniencia en el cuerpo, porque no tenemos el mismo poder. Algunos son llenos del Espíritu Santo y otros no. Algunos son rebeldes y otros no. Eso produce una desaveniencia. Es como estar cojo, ¿no? Es como estar cojo. Usted tiene un pie sano, fuerte, mientras que el otro es más pequeño y débil. ¿Y qué pasa? No puede caminar. Usted no va a ser aceptado en una competencia de carreras, por ejemplo. Imagínese, usted llega ahí con su piececito pequeñito ahí, todo debilucho, colgando ahí como si fuera un hilo, y dice, vengo a competir en las carreras de 100 metros. Ahí está loco usted. Usted puede correr con un pie. Sí, soy el pie izquierdo más rápido de mi colonia. No importa, usted no va a ser aceptado en las Olimpiadas. No se puede. Y en la iglesia pasa igual. Hay miembros que están tan flacos, están tan muertos espiritualmente, están tan vacíos como esa pierna debilucha y pequeña. Mientras que hay otros que son un poco más fuertes. Y eso produce que la iglesia esté cojeando siempre y que no se desarrolle, que no avance bien. Por eso necesitamos sujetarnos y estar bajo el mismo poder espiritual. Todos debemos hacer lo posible para lograr eso. Cuando eso sucede, cuando en la iglesia tenemos diferentes condiciones espirituales, cuando algunos son rebeldes y otros son espirituales, unos son carnales y otros son sujetos a la voluntad de Dios, no hay manera de predicar el mismo mensaje. No hay manera de creer las mismas cosas. Es imposible. Cuando no estamos bajo el mismo poder, es imposible creer las mismas cosas. Es imposible llevar a cabo las mismas cosas, es imposible tener las mismas prioridades, es imposible llevar las cargas de otros, es imposible. Algunos aman a Dios y otros al mundo, algunos son celosos y otros son indiferentes, y eso va a ser imposible entonces que la iglesia camine. Algunos son fieles y otros infieles, algunos tienen temor de Dios y otros son impíos. En esas condiciones es imposible que tengamos el mismo poder. Mire, déjeme le recuerdo una cosa. Cuando el pueblo de Israel entró a conquistar a las naciones, Dios les dijo, no tomen del anatema, no tomen nada de los pueblos paganos. Y entonces Israel estaba conquistando, estaba obteniendo la victoria,
Pero una sola familia se atrevió a tomar del anatema y esconderlo en su casa, y eso trajo maldición sobre todo el pueblo. Toda la nación se vio afectada y fueron a reclamarle a Dios y a decirle: ¿qué pasa? No hemos tomado del anatema, no hemos hecho caso. Y Dios les dijo: no es cierto, hay alguien ahí que ha tomado del anatema. Y empezaron a buscar tienda por tienda, casa por casa, y hasta que encontraron a la familia que ahí debajo de su tienda tenía el anatema ahí. Triste su calavera. Pero lo que quiero que vean es cómo afecta a todo el pueblo su pecado, es cómo afecta a toda la iglesia su infidelidad, es cómo afecta a todo el desarrollo que hacemos aquí, a todo el proyecto que tenemos aquí, a la misión que tenemos aquí. Cuando alguien aquí es infiel, cuando alguien aquí es impío, cuando alguien de aquí no tiene temor de Dios, en esas condiciones es imposible que Dios se acerque. Dios se va, Dios se aleja, hermanos, del lugar santísimo, se aleja del pueblo, se va del pueblo. ¿Por qué? Porque hay anatema en medio del pueblo. Y eso tiene que ser quitado, hermanos. Tiene que ser quitado de nuestro corazón, porque Dios se va. Dios no está ahí, así como con Israel. Dios no estaba y decía: no, así no se puede. Así yo no puedo pelear junto con ustedes. Así no puedo ir junto con ustedes. No puedo ir así, porque Él es santo. Él es santo y bendito. Él es fuego consumidor y tenemos que ser santos como Él es santo. Dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 en el versículo 18: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Vean, es un mandamiento que usted tiene que obedecer. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Eso debe ser la constante en nuestras vidas. Eso es ser guiados o controlados por el Espíritu Santo a través de su bendita espada, de su espada que penetra hasta partir el alma y el corazón. Eso es lo que hace falta. ¿Cómo vive una persona que es llena del Espíritu Santo? Brinca. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que nos pongamos a brincar y a llorar como locos aquí. Que nos pongamos a reírnos incontrolablemente, a hablar ininteligiblemente. Que ahora de pronto entremos en una convulsión, gritar, sufrir trances. Caídos aquí en el piso, todos gritando, las mujeres saltando en las bancas. No es lo que estoy diciendo, hermanos. Cuando yo hablo de ser lleno del Espíritu Santo, no es lo que estoy diciendo. No estoy hablando de que comencemos a correr aquí sin dirección, como locos, como gallinas sin cabeza. No, no estoy diciendo eso. ¿Qué dice la Biblia? Vean lo que dice la Biblia allá en Efesios. Vamos a ver qué pasa cuando una persona es llena del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice la Biblia en Efesios capítulo 5. Ustedes véanlo ahí. Yo puedo decirles, pero yo me puedo equivocar, y es mejor que ustedes lo vean con sus ojos, lo que dice la Biblia. No es lo que yo creo, no es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. ¿Cómo vive una persona que es llena del Espíritu Santo? Bueno, en el versículo 18 Pablo ha dicho de Efesios capítulo 5 que hay que ser llenos del Espíritu. Es un mandamiento de Dios, es un imperativo: sed llenos del Espíritu. Ahora, ¿qué pasa cuando somos llenos del Espíritu? Bueno, según el contexto, el versículo 19: una persona llena del Espíritu Santo siempre tiene una relación admirable con Dios, alabándole en cada momento de su vida. Dice el apóstol Pablo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Ven? Una persona llena del Espíritu Santo alaba al Señor en cada momento de su vida. El versículo 20: una persona llena del Espíritu Santo en su relación con las circunstancias de la vida siempre tiene una actitud agradecida. Dice el versículo 20: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 21: una persona llena del Espíritu Santo en su relación con otras personas tiene una actitud de servicio. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ve? Tiene una actitud servicial. Esto no es otra cosa, hermanos, que la vida en Cristo. Cuando vivimos llenos del Espíritu Santo, no hablamos en lenguas, ni profetizamos, ni gritamos,
ni comenzamos a hacer locuras, sino que se produce una vida espiritual, una vida agradable y conformada a la palabra de Dios. Versículo 27. Dice que las casadas viven sujetas a sus maridos. Versículos 25 y 28. Los maridos aman a sus esposas como a sí mismos. Capítulo 6, versículo 1. Los hijos obedecen en el Señor a sus padres. Versículo 4. Los padres no provocan a ira a sus hijos. Versículo 5 al 7. Los cristianos se desempeñan bien en sus empleos. Versículo 9. Los cristianos que tienen empleados los tratan bien. Ahí está. Esa es la vida llena del Espíritu Santo. Algo fuera de eso es carnal. Todo lo que es fuera de eso es carnal. Todo lo que fuera de eso es diabólico. Todo lo que fuera de eso es perverso, es pecado, es maldad y es condenación para nuestras almas. Pero como en Pentecostés debemos tener el mismo poder, ser llenos del Espíritu Santo y estar bajo el dominio y la soberanía de Dios. Finalmente, dice Hechos 2:4. Hechos capítulo 2, versículo 4. ¿Ya se cansaron? Yo más. Si ustedes están cansados, yo más. Dice Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora vean esto. Dice ahí, dice la palabra de Dios, que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. ¿Ya lo vieron? Ahí dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. ¿Qué comenzaron a hacer? Comenzaron a hablar. Vean eso. ¿Qué es esto? Como en Pentecostés, nosotros debemos tener el mismo desempeño. Como en Pentecostés nosotros debemos tener el mismo desempeño. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar. ¿Ve? Todos comenzaron a hablar, tenían el mismo desempeño. Comenzaron a hablar, cada uno estaba ocupado en su parte. No es que comenzó a hablar Pedro, no es que comenzó a hablar nada más uno de ellos ahí, ¿verdad? Tomando la delantera, sino que comenzaron todos a hablar, cada uno hacia su parte. Mis hermanos, Dios nos salvó, pero no nos salvó para estar sentados. Había un hermano aquí hace tiempo que hizo hoyo ahí. Y era lo único que sabía hacer hoyo en la banca. Hizo hoyo ahí. Hasta que llegamos nosotros aquí a trabajar y le dijimos, párese, órale. No, pero es que no, para unos, para afuera, a predicar, a hacer zanja. Porque ya tiene años haciendo hoyo ahí. Dios salvó a cada uno para servir. Vean lo que dice Efesios capítulo 2 en el versículo 10. Ahí está lo que estoy diciendo, véalo porque es palabra de Dios. Es lo que Dios dice, no es lo que el Luébano dice, no es lo que una iglesia dice, es la palabra de Dios, es Dios mismo lo que dice aquí, es Dios mismo el que habla. Ahora escuchen lo que Dios dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dígame usted, ¿quién quedó excluido? Dios dice, Él dijo ahí, algunos nada más, algunos fueron creados por Dios para buenas obras, algunos. No, todos debemos tener el mismo desempeño. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin hacer la obra que debería estar haciendo?
La Biblia dice claramente que en la fe, cuando no se obra, se tiene una fe muerta. Es lo que dice la Biblia en Santiago 2:18. La fe sin obras es muerta. Ándele. La palabra muerta es traducción del griego necros. La fe sin obras es como carne putrefacta muerta. ¿Cuánto lleva usted sin hacer la obra que debería estar haciendo? Sin duda que usted cree en Dios y hasta tiembla. ¿Usted cree en Dios? No, yo le puedo preguntar, ¿usted cree en Dios? Sí, claro que sí. ¿Y tiene temor de Dios? ¿Tiene miedo? Sí, le tengo mucho miedo a Dios. Y hasta tiembla. Bueno, déjeme decirle que los demonios también creen y tiemblan. Los demonios hacen lo mismo que usted hace. No es suficiente creer. No es suficiente temblar incluso. No basta con temblar, no basta con creer, porque los demonios creen y tiemblan. La fe sin obras es muerta, es una fe diabólica, es una fe demoníaca. Sin duda que usted cree entonces y tiembla, pero no es lo suficiente. Lo que Dios espera es que usted haga algo. Mis hermanos, cuando los muertos eran resucitados, ¿qué hacían los muertos? ¿Qué hizo el cuerpo putrefacto de Lázaro cuando fue sacado de la tumba? ¿Qué hizo ese cuerpo muerto y putrefacto cuando Dios le habló y le dijo, sal fuera? ¿Qué hizo el cuerpo muerto? Se levantó, salió y comenzó a orar. Y es exactamente lo que ha hecho con nosotros. No tenemos una fe muerta, una fe putrefacta, la fe de un cadáver. Nuestra fe debe ser viva, una fe que obra, una fe que ha sido sacada de la tumba de la muerte. Eso es lo que Dios hace con los muertos. Les infunde vida y aliento para que hagan las obras de Dios, para que obren. Ninguna tarea es pequeña y sin importancia en la iglesia. Cada una es vital para el éxito de la iglesia. El evangelismo, las clases bíblicas en los hogares, las reuniones de oración, reuniones de estudio bíblico, capacitación, todo es necesario y nada es en vano, como dice Pablo en 1 Corintios 15:58. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano, aunque usted crea que es en vano. Tal vez usted ha dejado de obrar porque cree que es en vano. Tal vez usted piense, ¿es en vano esto? Todos quizá hemos pensado eso alguna vez. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy dando mi vida, mi tiempo, mis recursos a la iglesia y es en vano. No, no es en vano, dice Pablo. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano, vuestra obra no es en vano. ¿Está usted haciendo lo que debería estar haciendo entonces? ¿Está haciendo todo lo que puede hacer? Yo recuerdo a aquella mujer en Marcos capítulo 14, versículos 3 al 9. Ella provocó el enojo de mucha gente ese día y no dijo una sola palabra. Sin decir una palabra, hizo que muchos se enojaran. Pero aunque no dijo nada, ella hizo. Esta mujer no era de palabras, esta mujer era de hechos. Esta era de hechos, no era de verbo. No era de, ay, Cristo es mi Señor, Él es mi Señor, bla, bla, bla. No, 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 ella es de hechos. Ahí en Marcos 14, 3 al 9, ella provocó el enojo de mucha gente por lo que hizo. ¿Sabe qué hizo? Derramó sobre la cabeza de Jesús un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, carísimo. Y Jesús dijo en el versículo 8, esta ha hecho lo que podía. Vean, esas palabras son claves. Esta ha hecho lo que podía. Lo que podía, que era lo que podía hacer en ese momento por Cristo. Bueno, ungirlo con ese frasco de perfume de nardo puro carísimo. Se enojaron y dijeron, con eso le podíamos haber dado comida a muchos pobres. Dijo Jesús, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no. Esta ha hecho lo que podía. Y hasta el día de hoy, por lo que ella pudo hacer por Cristo, hasta el día de hoy se sigue hablando de ella. Hasta el día de hoy. Así que usted necesita hacer lo que puede. ¿Qué puede hacer? ¿Está usted haciendo lo que puede en la obra del Señor? Mis hermanos, nuestro desempeño en la iglesia es de suma importancia para el éxito. Todos debemos estar unidos con el mismo desempeño. Todos debemos tener el mismo desempeño, debemos trabajar, obrar para Cristo, como en Pentecostés. Es interesante que los copos de nieve son muy frágiles. Cuando cae nieve, usted ve los copitos de nieve, plumitas, ¿verdad?
Hasta cuando le cae a uno, ¿qué pasa? Nada. Hasta con el calor del cuerpo se derriten, desaparecen, no sirven. Pero cuando todos esos copos se juntan y se aprietan, hermanos, olvídese, han parado el tráfico, han hecho grandes daños en las casas, en los vidrios, matan animales y hacen cosas terribles. Usted no quiere que le caiga un montón de copos de nieve juntos en la cabeza. Hacen mucho daño juntos. Y exactamente lo que es el cuerpo, exactamente lo que es la iglesia. Necesitamos tener el mismo propósito. Necesitamos ser unánimes en oración. Necesitamos tener el mismo poder y necesitamos tener el mismo desempeño. Cuando hagamos esto, estaremos imitando a la gente en Pentecostés y entonces créanme que Dios se comenzará a mover entre nosotros de manera poderosa como lo hizo en Pentecostés. Puestos de pie, entonces vamos a cantar un himno. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.